conversatorios de la EAN sobre el POT Bogotá Reverdece 2022-2035. Este panel girará en torno a las actuaciones estratégicas. Este debate se centrará en visiones divergentes sobre estas intervenciones. Por un lado, está la perspectiva de que contribuyan a impulsar el crecimiento económico y a construir una mejor ciudad por medio de prácticas sostenibles. Y de otra parte, está la visión que concibe las actuaciones estratégicas como una oportunidad clara de desarrollo, pero en detrimento de los moradores. El video que veremos a continuación, titulado ¿Qué son las actuaciones estratégicas?, servirá de contexto para la conversación. Los panelistas tomarán la palabra en cuanto finalice el video. La Bogotá que estamos construyendo concreta oportunidades de sostenibilidad y competitividad gracias a la implementación de 25 nuevas actuaciones estratégicas. Son una herramienta de gestión del Plan de Ordenamiento Territorial que sirven para dinamizar y potencializar el desarrollo de zonas estratégicas de la ciudad. Estas 25 piezas se delimitan a partir de la confluencia de proyectos de transformación de la ciudad a largo plazo, lo que las convierte en actuaciones estratégicas. Su desarrollo buscará potenciar la vocación de los territorios, ciudadelas educativas y del cuidado a partir del desarrollo de servicios sociales en beneficio de la ciudadanía, centralidades locales y metropolitanas a partir del refuerzo de dinámicas productivas, nodos de conectores de relevancia regional a partir del mejoramiento de las entradas de la ciudad y sus terminales. Esto se logrará gracias a la participación de actores comunitarios, públicos y privados. Con las actuaciones estratégicas se brindan las herramientas para que en Bogotá haya más corredores verdes, más parques, más árboles. Bogotá será una ciudad con más espacios para la recreación que armonicen las zonas urbanas con las rurales, que respete y ponga en valor los patrimonios naturales, culturales y ancestrales, que condicione los nuevos desarrollos a la mitigación efectiva de las problemáticas de ruido y calidad ambiental, donde se garantice una movilidad pensada en beneficio de la ciudadanía, que integre los sistemas de transporte público, que reduzca los déficits que hoy tenemos en términos de dotación y espacio público, implementando vivienda de interés social y prioritario digna para quienes más lo necesitan, pero que además permitirá el desarrollo de nuevas actividades económicas. Sabemos que Bogotá tiene zonas con grandes potenciales y por eso las actuaciones estratégicas atenderán los retos ambientales, de espacio público, dotacionales y serán piezas urbanas ejemplares que beneficiarán a los y las bogotanas. Muy buenos días y muchas gracias por quedarse hasta el tercer panel. Este panel, pues como ustedes podrán ver la lógica, digamos, de la cascada de los diferentes instrumentos que vimos hoy, como unos instrumentos de planeamiento, pero también de gobernanza, desde la región metropolitana, desde la descentralización de la escala de ciudad y ahora de una, digamos, de la descentralización de una escala a una escala mucho más local de la ciudad y ahora a una escala particular de unos proyectos estratégicos para la ciudad, pues nos encontramos frente a diferentes controversias. Las actuaciones estratégicas buscan ser un instrumento que justamente trate de mediar controversias, porque nos enfrentamos a la necesidad de generar una renovación urbana, pero sin que me limite un poco el desarrollo de mi predio y sin pensar en los soportes y los demás servicios que se tienen que generar para esa renovación urbana. O pedimos una renovación urbana, pero tampoco queremos que nos estén limitando, digamos, en tiempo para que esto se desarrolle en el tiempo, pues digamos, en un tiempo inmediato. Entonces voy a invitar a mis panelistas, Mauricio Rico y Julio Mario Martínez. Los invito a que se me sienten acá cerca a mí. Mauricio Rico es un arquitecto con experiencia en procesos de liderazgo colectivo, planeación participativa de organización comunitaria para hacer ciudades de la comunidad en temas de planeación y el diseño urbano, manejo, organización y diseño de espacio público, con experiencia por más de 15 años en Corpo Séptima, en donde lideró organización comunitaria para promover proyectos de mejoramiento del sector chapinero y actualmente está vinculado al proyecto de Corredor Verde con el IDU. Mauricio, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación.
María Elvira, muchísimas gracias y a ustedes por la invitación. Gracias. Vale, Julio Mario Martínez, con quien nos hemos conocido en diferentes espacios de participación en la formulación del POT, es administrador de empresas de la universidad, externado, es máster en población y desarrollo de la misma universidad, cuya tesis fue la incorporación del enfoque poblacional en el proyecto de revisión general del POT del 2019. Es exedil de la localidad de Usaquén y 10 años liderando procesos comunitarios de renovación urbana en el barrio Santa Ana Occidental. Julio Mario, muchas gracias por atender a esta invitación. Muchas gracias, María Elvira, a la Secretaría de Planeación Distrital por esta invitación. Vale, digamos que ya muy bien lo introdujo nuestra presentadora, pero este panel se va a enfocar sobre todo en traer diferentes visiones. Por un lado, Julio Mario trae unos puntos, digamos, como unas alertas a cómo pueda darse el desarrollo en estos ámbitos de renovación que están relacionadas a las actuaciones estratégicas. Y por otro lado, Mauricio nos trae algunos ingredientes, como unos insumos que deberíamos tener en cuenta justamente en estos procesos de desarrollo y como unas buenas prácticas que podemos traer a colación y que se puedan relacionar con lo que ya se viene concibiendo como actuaciones estratégicas. Entonces, yo le pediría aquí a nuestro apoyo técnico que vaya preparando las presentaciones y a Mauricio que inicies tú, por favor, con tus posturas. Gracias, María Elvira. Espero que no tengan mucha hambre para que nos escuchen con tranquilidad. Este es un tema, y ahorita que escuchaba a Jaime y a Jensi, y digamos de alguna manera es más la visión ciudadana sobre el mismo tema. Como lo mencionaron, pues yo durante 15 años lideré y dirigí la Corporación de Vecinos de la Carrera Séptima y desde ahí una serie de ejercicios con un tema que tocaron anteriormente que tiene que ver cuál es el rol que yo asumo como ciudadano y como organización comunitaria. Y yo manejo un tema, yo soy profesor universitario. ¿Esto es para qué lado? Ok. Ok, listo, gracias. El accountability, ¿cierto? Que es una palabra gringa que no tiene mucha traducción acá, pero básicamente es cómo sumamos. Y yo puedo escoger, o soy una víctima y me meto en el ciclo de la víctima, o tengo una visión propositiva y tengo una actitud distinta con respecto a la ciudad y a lo que debe ser mi rol con la ciudad. Entonces, esta presentación es una serie de reflexiones y un ejercicio final que realizamos en Corpo Séptima que llegó hasta la pandemia y también se fue ahí con la pandemia. Y el título que le coloqué es buscar nuevas formas de pensar y hacer ciudad, muy situado desde el lado ciudadano. Y un primer tema, y que tiene mucho que ver con lo que estaba anterior, y es la ciudad colaborativa. En esto ya hay muchas ciudades en el mundo que están girando en torno a cómo su gobierno y la administración de la ciudad se hace de la mano de los ciudadanos y cómo la ciudad se construye de la mano de los ciudadanos y se vuelve un tema menos vertical y mucho más horizontal en la toma de las decisiones y cómo de manera conjunta se toman decisiones, cómo se genera valor a la ciudad y a los proyectos que desarrolla de la ciudad y cómo, digamos, a través de esto se garantiza la vida, la calidad de vida, temas de sostenibilidad. Y un tema importantísimo que tiene que ver con el panel anterior, en el cual está situado nuestro capital social, que tiene que ver con la credibilidad y confianza en la ciudad, en el país, en la administración. Entonces, la ciudad colaborativa se convierte en una herramienta y en un instrumento de trabajo de cómo hacer ciudades desde otra visión, con una mejor gobernanza urbana. Lo que vimos anteriormente gira más en términos de la gobernabilidad que de la gobernanza, más en el desarrollo político-administrativo de la ciudad y menos puesto desde la visión ciudadana, que en esto yo
que aquí en esta gráfica que está acá, estos son parte de los actores, para hacer un resumen, que deberían participar del hacer ciudad, ¿cierto? Aquí está Bogotá, el sector político, el sector técnico, el gobierno y la administración, el sector privado y la comunidad como tal. Y esto es una frase que escuché, si ustedes me preguntan en dónde, no me acuerdo en dónde, pero me pareció que es la esencia de lo que es hacer ciudad. Y es, mi ciudad favorita es una ciudad que construyeron muchos hombres que tuvieron el mismo sueño. Y esto es un tema bien complejo para nosotros. Y alguien me preguntaba que por qué no habíamos podido hacer algún proyecto sobre la séptima, eso me lo preguntaron en el 2020, cuando me iba a pasar a trabajar en Corredor Verde, y les dije, nuestro principal problema es que no somos capaces de ponernos de acuerdo. Y obviamente no somos capaces de tener el mismo sueño. Y ahí radica buena parte de nuestra diferencia y esa brecha que hay entre el desarrollo y el crecimiento de la ciudad es que le damos vueltas y vueltas y vueltas al tema y obviamente nunca tomamos decisiones y nunca construimos un mismo sueño entre todos. Cuando hablaba con María Elvira acerca de este tema de las actuaciones estratégicas, entonces yo le dije, yo tengo que encontrar un punto de vinculación de la actuación estratégica que está definida como un instrumento dentro del plan de ordenamiento territorial y tiene una serie de definiciones y alcances. Esto que tiene que ver con los ciudadanos, con la comunidad, con la organización comunitaria, con esas dimensiones básicas del capital social. Y encontré tres, que son las que yo traigo acá. Uno es que la actuación estratégica, primero, es una intervención urbana integral. Cuando yo hablo de una intervención urbana integral, incluyo por principio, y en la definición más amplia de un proyecto urbano integral, es que también está contenido la dimensión humana a través de todo ese trabajo social y de la dimensión social. Y si no partimos de la base de la dimensión humana, pues estamos dejando por fuera uno de los principales componentes de lo que debe ser un proyecto urbano integral. Hay un segundo tema, ¿quién las implementa y quiénes intervienen? Y aquí se habla de un ejercicio de participación y construcción colectiva, que hoy, si bien hemos ampliado y hemos hecho un esfuerzo muy grande en participación, incidencia, en Corredor Verde estamos trabajando en co-creación y en diseño cívico, todavía esto es un tema que está por desarrollar. Hemos hecho presupuestos participativos y una anécdota de los presupuestos participativos, yo vivo en Chapinero, le escribí al alcalde de Chapinero, le dije, mira, es que están haciendo un tema acá y hay mucho ruido y una cantidad de cosas, entonces me dijo, es que eso fue lo que ustedes aprobaron en presupuestos participativos. Y yo le dije, pero hay una enorme diferencia entre lo que aprobamos y lo que se realizó. Y ahí hay una brecha gigantesca entre el sueño de unos ciudadanos y lo que finalmente la institucionalidad realizó, que en el fondo se aleja bastante de lo que pensaron los ciudadanos que era su proyecto. Y un tercer tema que me parece interesantísimo, que por ahí estamos trabajando, que es una ciudad inteligente, que vuelve a mencionar procesos de planificación colaborativa y participación ciudadana, obviamente a través de mecanismos de sistemas de TICs y de conectividad y de tecnología, pero sobre estos tres temas viene buena parte de cómo las actuaciones estratégicas hacen parte de ese mundo ciudadano y de las comunidades. Con base en esto y lo que les estaba mencionando, nosotros empezamos a desarrollar inicialmente de la mano de la Cámara de Comercio y a través de Corpo Séptima, como lo mencioné, la Corporación de Vecinos de la Carrera Séptima, un ejercicio inicialmente que se llamó un clúster de turismo, negocios, eventos en el centro financiero de la calle 72. Y con base en después entramos a trabajar en un DEMOS, en un Distrito Especial de Mejoramiento y Organización Sectorial, que es como este ejercicio, y los componentes principales y las líneas de trabajo sobre las cuales
desarrollamos este proyecto y pues el título es un nuevo entorno urbano para el centro financiero de la calle 72 y esto es el desarrollo que tuvimos. Por acá empezamos con la Cámara de Comercio y como la Cámara de Comercio, digamos, ellos nos dieron los recursos para empezar a desarrollar lo que llamamos ese clúster y nosotros lo bautizamos un distrito de mejoramiento urbano, BID Calle 72, y acá están los insumos principales. Esto se construyó de la mano de los empresarios de la calle 72 y de la comunidad de la calle 72 y alrededor, que esto fue en lo que terminó. Esta es la presentación final de ese ejercicio de un nuevo entorno urbano y los componentes de ese proyecto que giraban en torno a la movilidad, al medio ambiente, a la cultura y al espacio público. Y aquí en la parte cultural hay un tema fundamental porque esto gira en torno a la ciudadanía y a la construcción de ciudadanía y a la participación. Tiene que ver con elementos culturales, música, eventos, exposiciones, etcétera, pero gira más en torno a cómo construimos civilidad, ciudadanía y cómo construimos capital social. Esto es parte del desarrollo, lo que es el territorio, lo que son las actividades, lo que es el espacio público y cómo esto se refleja en lo que es un clúster y digamos lo que empezamos a trabajar con la Cámara de Comercio y un clúster entendido como una aglomeración de actividades, que es básicamente lo que muestra este mapa que está acá. Y un de los muchos temas que analizamos fue el capital social con el cual contábamos para poder hacer este proyecto. Y esto tiene que ver, aquí si ustedes ven, hay una total indiferencia cerca del 32%, para el 17 no es su responsabilidad, el 14 acepta las problemáticas, el 8 tiene respeto por la autoridad y el 5.9 rechaza las problemáticas y solo el 3.5% de la población está dispuesta a participar. Y esto, John Sudarsky hizo un estudio del capital social hace en el 2019-18, es lo más reciente que tenemos, donde nuestro mayor problema tiene que ver con la ausencia de capital social. La credibilidad y la confianza en las instituciones es tan bajito que es un tema. En Bogotá, la confianza y credibilidad en las instituciones es del 3.3 y en el país del 3. O sea, estamos en ceros. Y si no cambiamos eso, difícilmente logramos desarrollar proyectos con participación de la comunidad porque no creen en las instituciones. En todo este ejercicio de Corredor Verde que estamos haciendo, convocar a las personas, trabajar con las comunidades, ha sido muy complicado. Hemos hecho 100 y pico de talleres y de reuniones para llegar aproximadamente a 4.000 participantes. Entonces, hacemos un esfuerzo muy grande, tanto desde el lado ciudadano como desde el lado institucional, por la participación ciudadana, pero sin capital social, sin credibilidad y sin confianza, difícilmente avanzamos. Esto es parte del ejercicio que hicimos con los empresarios y con las comunidades sobre 5 objetivos básicos de cómo mejorar todo el sector de la calle 72, donde les hacíamos una serie de preguntas, cuáles serían estos planos o proyectos que involucran a los ciudadanos y cómo eso se traduce básicamente en espacio público, que era el alcance que nosotros teníamos en el proyecto. Y por ejemplo, ahorita, antes de entrar acá, cuando estaba en una reunión que tenía que ver con algo que es bien importante porque hacemos muchas cosas, montamos muchísimos esquemas, todo lo que vimos anteriormente, las UPLs y demás, y organización político-administrativa, y los ciudadanos, bien, gracias, y en todo el proyecto voy a mezclar Corredor Verde con este ejercicio que lo tengo fresco, y es que hicimos todo un ejercicio de co-creación y participación ciudadana que les entregamos a los consultores. Entonces cuando les decimos, ¿y dónde está esto en el diseño? ¿Había que hacer eso en el diseño?
Y es la pregunta de ellos, ¿cierto? Entonces nos pusimos en un ejercicio muy fuerte contractual. Usted tiene la obligación de involucrar esto acá y de expresarlo en diseños. Y nos hemos tenido que sentar con ellos a hacer la tarea para que lo que los ciudadanos nos dijeron se convierta en diseño, para que podamos tener la trazabilidad completa de todo este ejercicio de participación ciudadana y para que al final logremos tener credibilidad y confianza en el desarrollo del proyecto y pues obviamente de la administración. Entonces todo este tema de preguntar, de preguntarle a la gente, esto tiene que traducirse en la realidad, no es simplemente preguntar y sí, listo, y esto hace parte de un documento y después pues bien, gracias. Entonces, y aquí viene un tema que está puesto por acá, que esto lo escuché de un tema de competitividad de las ciudades, que le preguntaban a alguien que vive en Cali, un ciudadano colombiano, que cómo hacía para mejorar la competitividad de las ciudades, y él les dijo, hay que enamorar al activo más valioso, y el activo más valioso son los ciudadanos, es la gente, son nuestros ciudadanos, son los que vivimos en la ciudad, y él dice, si no logramos enamorarlos y seducirlos, difícilmente generamos competitividad y desarrollo urbano. Voy a pasar aquí esto más. Entonces, en este tema del Distrito Especial de Mejoramiento y Organización Sectorial, que de alguna manera nos anticipamos a lo que es una actuación estratégica que está puesto, además, hoy en día dentro del Plan de Ordenamiento Territorial como una actuación estratégica. Entonces, nos fijamos 3 ejes de trabajo. Uno que tiene que ver con el entorno urbano, todo el tema físico del mejoramiento del espacio público para mejorar la competitividad, para volverlo atractivo, etcétera. Y un tema de marketing. Nosotros en Bogotá en general somos muy flojos haciéndole marketing a la ciudad, pero hay que hacerlo para que la gente conozca, para que la gente sepa, para que la gente vaya, para que eso se active. ¿Cómo activamos el espacio público si no hacemos marketing? ¿Y cómo mejoramos las condiciones de la ciudad si no hacemos marketing? Y un tema fundamental que hace parte del desarrollo del proyecto y es la construcción de ciudadanía en torno al proyecto. Sin eso no hacemos proyecto y para nosotros y dentro del ejercicio que hacíamos desde Corpo Séptima de ser proactivos con la ciudad y con el entorno donde trabajábamos, la construcción de ciudadanía se convierte en un tema fundamental de desarrollo del proyecto, no solamente la parte física, la parte político-administrativa, sino cómo construimos unos ciudadanos, lo de construir, o cómo invitamos a los ciudadanos a ser mejores ciudadanos y a ser más partícipes y a estar en la toma de decisiones, pero además a apropiarse y a sostener esos proyectos que hacemos en la ciudad. Entonces, pues esto es el programa básico de el mejoramiento del entorno urbano, que era espacio público, medio ambiente, seguridad y sostenibilidad ambiental. El tema de construcción de ciudadanía que giraba en torno a hacer ciudad, cómo construimos liderazgo colectivo para trabajar y poder llegar a esos acuerdos y a ese sueño común entre todos, una estrategia de ciudad inteligente, por eso aquí es donde nos empatamos con lo que traen las actuaciones estratégicas, la civilidad, y la civilidad no es nada más que buenas prácticas ciudadanas en el espacio público y con la ciudad. Yo sostengo que buena parte de nuestros trancones en las calles es un tema de civilidad, de que no cumplimos normas. El espacio es suficiente, nuestra tasa de motorización todavía está muy lejos de que lleguemos a ciudades como Sao Paulo o como Ciudad de México. Hoy en día en Bogotá el promedio es de 250 vehículos por kilómetro carril de vía. En Sao Paulo o en Ciudad de México estamos cerca de 800 vehículos por kilómetro de vía. Ya estamos todavía lejos de llegar allá, pero vivimos trancados y para mí el primer tema es que no cumplimos las normas de la ciudad y no somos capaces de convivir. Y un tema final que tiene que ver con distrito cultural, que es la agenda cultural, la 72, un escenario cultural y un centro de eventos. Y finalmente todo el tema de marketing
cómo se desarrolla una estrategia que genere aprovechamiento económico del espacio público, que se puedan captar recursos para mejorar el espacio y las condiciones de calidad de un determinado sector de la ciudad a través de desarrollar ese marketing y actividades sobre el espacio público, y digamos cómo se impulsan y se diseñan acciones para consolidar la imagen y construir una marca de imagen del sector, y cómo todo este tema de mercadeo, comercialización y aprovechamiento económico del espacio público. Y digamos, todo este tema, y cuando uno lo ve, cuando uno desarrolla un proyecto, por ejemplo, como Corredor Verde, los ciudadanos no nos damos cuenta de la complejidad que lleva a tomar decisiones. El otro día hicimos un ejercicio práctico sobre un tema muy puntual en un sitio muy específico de qué significa accesibilidad, y trajimos a los 3 equipos de diseñadores a resolver un tema específico que dijimos, si somos capaces de resolverlo ahí, lo resolvemos en el resto de la ciudad y en todo el Corredor Verde, y es cómo hacemos para que un ciudadano en la Circunvalar con 85 pueda llegar y bajar seguro, accesible y caminable hasta la 7ª en el costado occidental. Entonces, eso es demasiado complejo y las discusiones duramos cerca de 5 horas tratando de resolver el tema, pero los ciudadanos no nos damos cuenta de las complejidades que hay que poner acá y que hay que desarrollar y poner de acuerdo una cantidad de actores. En una oportunidad un exalcalde nuestro decía, es que cuando usted abre la llave y le sale agua, usted no entiende todo lo que hay detrás para que le salga agua en la llave, pero si no le sale, se pone bravísimo sin entender todo lo que hay detrás. Entonces, la ciudad es un mundo complejo, lleno de una cantidad de cosas, de normas, de complejidades, de cosas difíciles de hacer, que tenemos que aprender a entenderlas y a vivirlas, pues, para hacernos parte de la ciudad. Eso es, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, ya vamos a conversar un poco sobre esto y voy a retomar tus palabras en la intervención. Entonces, Julio Mario, pues tienes la palabra y el control para tener la controversia. El equipo técnico ya te está poniendo la presentación. Hacia adelante, ¿cierto? Y A ver, sí, listo. adelante y atrás. Eso. Aló. Bueno, nuevamente ya muy buenas tardes, ya estamos hacia el mediodía, entonces prometo que no voy a ser tan largo, pero sí sustancial. Entonces, pues nuevamente agradecer a María Elvira por la invitación como directora del área de operaciones estratégicas, a su equipo y por supuesto a Mauricio Rico, que estamos acá compartiendo. Pues básicamente, digamos que el enfoque de la presentación mía es pues un poquito la experiencia que tuvimos desde Santa Ana Occidental, que es un barrio ubicado en la calle 108 abajo de la 7ª, respecto a la actuación estratégica. Acá en esta primera imagen, pues yo lo que quiero mostrar es cómo evolucionó en los 3 momentos de la propuesta del POT, la propuesta de esa actuación, porque hablamos de participación, hablamos de confianza, y yo creo que acá hay algunas claves también de por qué a veces la desconfianza en las instituciones, porque uno siempre va a ser ciudadano, también puede ser institución, ya sea directivo, contratista, y pues finalmente todos pagamos impuestos y todos hacemos ciudad. Entonces en este primer momento, que fue la versión del 3 de mayo a la CAR, en el polígono, no sé acá cómo se alumbra. El verde, el de arriba. Qué pena me dices. Sí. Ok, listo. Entonces acá en este polígono, en la parte inicial no estaba formulada la actuación, pero nos decían que nos iban a declarar utilidad pública. Entonces, pues lógicamente los vecinos empiezan a leer eso y pues eso crea unas alarmas, porque partimos de la desconfianza sobre las instituciones porque la ciudad no se fundó cuando se posesionó Claudia López.
Son muchos años de historia, de incumplimientos, de conflictos de intereses, porque la ciudad no es neutra y hay grupos de interés. Todo el mundo, por ejemplo, en estos temas de urbanismo sabe quién es Camacol, saben que los constructores tienen plata, tienen capital y por supuesto que juegan. Quieren ganar y la parte débil de las negociaciones normalmente son las comunidades y pues ahí ya partimos de entrada porque nosotros cuando nacimos ya la ciudad existía y esos conflictos se venían dando. Entonces, por supuesto, cuando uno dice que le van a hacer una utilidad pública, uno lo primero que piensa es, bueno, ¿cómo es el negocio? ¿Quién está detrás y cómo es que se van a repartir esto? Y pues los que llevan son ¿quiénes? Pues los más débiles del juego. Ya en la segunda parte, digamos, nos pronunciamos, le decimos a planeación, bueno, nosotros queremos renovación urbana porque son casas que pagan unos altos prediales, es estrato 5, pero que está bloqueado porque desde que se cayó el 562, pues la gente sigue sin poder construir, el uso del suelo residencial neto, un barrio construido en los años 50, diseñado para las lógicas de los años 50, y pues a estas alturas del partido en el siglo XXI, pues no se está dando respuesta realmente a lo que necesita la ciudad. Sin embargo, pese a eso, pues aparecemos en la actuación estratégica. Esta actuación estratégica va hasta la 134, fíjense que inclusive el cable, que a uno le llama la atención también porque el cable que se formula para ir hacia Cerros Orientales, hacia el embalse de San Rafael, pues en una propuesta sale acá y la otra sale acá. Entonces ahí es donde uno también desde el punto de vista técnico se pregunta, ¿y eso cómo se come? Porque creo yo que cuando un POT se construye, pues parte yo creo que de tres, o sea, los pasos son identificar, comprender y responder. Identificar es toda la fase de diagnóstico de todos los sectores. Yo creo que una de las grandes debilidades siempre en la planeación es la comprensión, porque todo el mundo que participa tira para su pedacito. Entonces el ambientalista pues tira para el pedacito de él, el constructor para su pedacito, los del desarrollo, los de los bares pues tiran para su pedacito, los residentes para su pedacito, pero finalmente no hay una comprensión entre tensiones, digamos, en las dinámicas del desarrollo que realmente busquen equilibrios. Entonces, en este momento uno se pregunta, ¿esos diagnósticos de dónde salen? Si realmente sí son diagnósticos objetivos o son a juicio de expertos. Entonces seguramente, y creo que le pasó a Enrique Peñalosa en su momento, que en ese proyecto que tenía los 4 años para hacerlo, pues seguramente mientras uno contrata las consultorías, hay que estructurarlas, hay que contratarlas, esperar los resultados y luego de cada sector empaquetar, pues en 4 años el tiempo se va, que lo cogió finalmente por allá en su último periodo de gobierno y las cosas se embolataron. Acá pasó al revés, fue de una manera muy rápida, que yo me pregunto si realmente daba para hacer los diagnósticos con esa calma, tomar de pronto algo de lo que había hecho la administración anterior, pero finalmente pues uno ya observa acá pues algunas cosas como que de las 20 y pico, eran 33 al comienzo, actuaciones estratégicas, yo no encontré un documento que realmente dijera objetivamente, fruto de que había un potencial de 100 actuaciones o de 200, de pronto terminaron siendo estas y no otras. Simplemente aparece un anexo que dice, acá les presentamos las actuaciones estratégicas, parecido a lo de las UPL. O sea, ya está cocinado, se las ponemos a esa consideración, les contamos que eso fue lo que hicimos, pero no realmente qué tan objetiva fue la decisión. Ahora, en esta parte observamos entonces que nos dejan acá vinculados cuando nosotros queríamos renovación urbana, pero al leer que era una actuación estratégica, que era, pues lo consideramos como un salto al vacío, porque nos dicen, no, ya más adelantico vamos a hacer el diagnóstico y les contamos bien, y uno, pues que estamos hablando del patrimonio, estamos hablando además de una población que la mayoría son pensionados, y pues ese predio que tienen ahí, pues es una parte muy significativa de su patrimonio, lo es todo. Entonces, hicimos los diálogos con planeación, nos opusimos, pero pese a la oposición, hablamos de participación, pues nanay, dijeron, se fue y se presentó en diciembre, incluso llama la atención que el polígono, esta actuación se llamaba Universidad del Bosque, y por arte de magia ya no se llama el Bosque, se llama Teleport. Entonces uno me pregunta, acá también hay gato encerrado, ¿cierto? Uno tiene derecho a preguntar, y yo digo, no es nada nunca contra un funcionario, todos estamos ahí, pasamos 4 años y cambio de administración, pero uno sí se pregunta, ¿y por qué este pedazo sí se pudo sacar? Si habían unos estudios muy a conciencia y muy sesudos y muy técnicos que decían, oigan, la Universidad del Bosque, la actuación va hasta acá, pero luego le recortamos y ya no va hasta ahí.
y a nosotros sí nos dejaron planillados. Entonces, hubo una oposición, por supuesto, en el Consejo estuvimos también intentando que nos saquen de la actuación estratégica porque consideramos que no se respetó un poco la voluntad popular de los ciudadanos, que no queremos eso y pues también tenemos voz y voto. Entonces uno se pregunta ahí, entonces de pronto en el ejercicio, ¿por qué la gente a veces no participa o se desmotiva? Pues esto puede ser un ejemplo de lo que sucedió. Ya en esta parte, también a uno le cabe la pregunta a nivel global, porque finalmente yo digo, la decisión que toma la alcaldesa es legal, en principio sí, ¿cierto? Porque dice, yo tengo mis facultades y los concejales no decidieron. Solo también queda una cuestión en el trámite. Los concejales no pudieron votar y vino el jueguito de las recusaciones y pues uno todavía no sabe quién jugó para que eso no se pudiera dar. En un comienzo pareciera que tenía los votos para que el proyecto fuera por acuerdo, pero parece que en el camino se embolataron las cosas y parece que no tenían los votos. Y pues ahí están seguramente andando algunas demandas, quién sabe cuánto tiempo se van a gastar. Pero bueno, digamos que no vamos a llorar sobre la leche derramada, es la decisión en este momento, es la decisión legal. Esto fue la parte de usos del suelo, de áreas de actividad, que ahí no me voy a detener, pero pues también hubo, bueno, sí me detengo un poquito en el sentido que hay una comunidad que sí era Santana Oriental, que yo creo que a ellos sí los atendieron muy bien, porque todo lo que pidieron allá sí les fue concedido. La alcaldesa y la secretaria de Planeación dijo, acá vamos a hacer 3 grandes áreas de actividad en la ciudad, pero a Santana Oriental sí le conservaron, por ejemplo, el residencial neto. O sea, tuvieron un tratamiento especial en un sector pues donde, por supuesto, vive también perfiles de personas con cierto poder. Entonces, pues yo simplemente quiero señalar que la decisión allá sí fue diferente. Allá sí fueron muy condescendientes con la ciudadanía de Santana Oriental. Aspectos negativos, ya para ir redondeando, yo creo que son 2, digamos, los miedos que en estos trámites cuando nosotros como ciudadanía nos reuníamos, y uno es que, si bien y hablábamos con María Elvira, la actuación estratégica como tal no es un plan parcial, porque creo que es un instrumento superior. Sí, en el diagnóstico pueden finalmente decretar o decir, mire, estos polígonos de esta actuación estratégica, pues acá como ven son bastantes manzanas, decir de pronto, mire, este pedacito acá sí se va de actuación estratégica, eso nos va a arrojar el diagnóstico, perdón, de plan parcial. Y yo lo digo, pues seguramente en las facultades de urbanismo el plan parcial es muy bonito, porque tumbar todo, volverlo a hacer, full planificación es chévere. Pero en el mundo de los negocios, la pregunta es cómo les va a los propietarios de la tierra en planes parciales cuando eso sucede. Porque la aspiración legítima es un barrio donde una casa no se puede construir, el uso del suelo está prohibido, son de 4 o 5 habitaciones, de la época cuando se estilaba tener una empleada de servicio, 2 empleadas de servicio, que eso ya no se ve, donde 100 metros hoy es una mansión. O sea, cada vez que va pasando el tiempo todo se va achicando, se va achicando. Entonces, la cuestión de las decisiones o de las preocupaciones es que nosotros queremos pues que se pueda vender un inmueble a un precio pues que corresponda al sector, porque también tenemos una presión de predial, que eso también ha motivado un poco a que la gente quiera el cambio. Entonces, hay un miedo porque finalmente es como un salto al vacío, y pues en los diálogos que tuvimos con la Secretaría, pues es también como un acto de fe, no, créanos que vamos a hacer las cosas bien, pero uno también mira al pasado y las centralidades que estaban formuladas en el momento del decreto 619, pues creo que mucho de eso quedó en pendiente. Entonces nosotros, al estar en la actuación estratégica, contra nuestra voluntad, no podemos entrar de una vez al proceso de renovación en términos de licenciamiento directo. ¿Por qué? Porque dicen sí le vamos a dar la renovación, pero hasta que salga el decreto de renovación. Y pues entonces ese es uno de los miedos, y el otro pues ¿qué dice el POT? Tenemos 6 años para formularlas, y uno dice quedaron al final 25, pero la apuesta en esta administración son creo que 2, ¿cierto? Dejaron explícito, hay que sacar 2, viene un cambio de administración y solamente en 6 años para sacar 23 si lo logramos, pero mientras tanto siga pagando impuestos, le damos edificabilidad, índice de construcción 1,3 y pues realmente la gente reventada pagando impuestos. Entonces uno dice, oiga,
pero como no queremos llorar sobre la leche derramada, ¿cierto? Entonces hay unas posibles alternativas de incidir, digamos, en lo que llamaban esos mini-POT o en este segundo tiempo, que es que miremos, porque una de las propuestas para esos polígonos era hablar de por qué no buscamos la reglamentación, así se habla incluso de la administración de Peñalosa y de Petro, ambas siendo pues tan distintas, ¿cierto? Digamos que hubo más escucha, digamos que en esta también nos escucharon, lo que pasa es que en la decisión, pues en esa sí no. Entonces, vía licenciamiento, pues uno también puede mirar cómo reglamentamos de tal manera que se pueda la renovación urbana, pero no predio a predio, sino poniendo unas reglas de juego claras, porque yo creo que lo que se quiere no es ni enriquecerse, ni decir mi lote ahora como el volteo de tierra, ¿no? que valía unos pesitos y luego millones de dólares, sino realmente algo que le dé dinámica al sector y donde haya un gana-gana. Que no solamente gane la ciudad y pierda los moradores o al revés, sino que sea realmente una compensación. Esa es una propuesta que se ha hablado. Y dos, pues que uno de los factores creo que no solo en este sector sino en Bogotá en general, que creo que es por leyes de impuestos a nivel nacional, el predial, o sea, tener casa en Bogotá es pecado hoy en día. ¿Por qué? Porque los prediales, la curva de incremento de los impuestos prediales ha sido altísima, entonces la gente cuando le llega el recibo cada año cada vez lo está sintiendo más. Entonces, eso yo creo que también ha generado por ejemplo, un predial confiscatorio porque casi que toca vender la casa para pagar el predial. Y si además no lo puedo arrendar o no lo puedo usufructuar porque realmente los usos del suelo no me lo permiten, no se puede hacer nada, pues complicadísimo. Yo creo que eso ha empujado a muchos sectores de la ciudad a buscar la renovación urbana como alternativa. Entonces, eso es en síntesis como el caso de digamos, unas reflexiones muy particulares sobre esa actuación estratégica, sobre la participación, sobre la legitimidad de las decisiones, y pues creo yo que ya la decisión está tomada, los que demandaron, pues demandaron, miraremos ya a futuro si eso sale o no sale, pero entre tanto, pues sí también es una invitación a que desde la comunidad poder seguir incidiendo en la construcción de esa decisión, porque realmente creo que también, para cerrar, participar implica un esfuerzo muy grande. O sea, yo creo que a veces para participar en un proyecto como el Transmilenio o en un proyecto como estos de POT, lo primero que a veces hay que llegar es documentarse, para uno poder hablar como tener idea de que si voy a pelear por lo menos me tengo que llenar de argumentos, si voy a controvertir y pues la gente… Uy, no, esa vaina no entiendo absolutamente nada de lo que dice. Entonces yo creo que eso también es una parte para participar se requiere mucho esfuerzo, mucha formación y que a veces pues creo yo que no es necesariamente llenando auditorio, llenando sí, somos 8 millones de ciudadanos, bueno, 7 ahí las cifras con el censo, esas son otra discusión. Pero yo creo que no es tanto esa cantidad, sino esa calidad, porque pues para eso están, a veces tienden a delegar, pero que finalmente en la discusión sí sean tenidas en cuenta las decisiones de las comunidades. Y yo creo que ahí seguimos teniendo problemas, porque finalmente este POT nuevamente por decreto, el anterior por decreto, y pues siempre va a haber un cuestionamiento, yo digo válido en el sentido que hasta qué punto fue legítima la decisión. Y mientras no gozamos de legitimidad pese a su ilegalidad, pues yo creo que también ahí la gente tiende a no hacer caso, porque finalmente tenemos una historia de ciudad donde uno dice, acá sabemos cómo toman las decisiones, desafortunadamente hay corrupción, desafortunadamente hay muchas cosas que se toman en contra de la comunidad y pues en el saber popular pues la gente tampoco es boba y pues también sabe que participa o no participa dependiendo de qué nivel de posibilidad tiene de incidir en la decisión o no. Y bueno, esas son como las reflexiones finales. Muchas gracias. Gracias, Julio Mario. Y me das pie para iniciar la siguiente presentación. Le pediría al equipo técnico que si me está oyendo, que cambie de presentación, por favor. Listo. Sí, yo creo que han planteado unas controversias fundamentales y un poco retomando las palabras del inicio. Entonces, nosotros en el momento, como planeación distrital y en el momento de formulación de un plan parcial, uno se encuentra con pues, la necesidad de generar una renovación urbana en unos sectores porque además la comunidad lo pide, pero digamos que hay una
limitante o un rechazo a generar un instrumento que intermedie y sobre todo como a dilatarlo en el tiempo por unas necesidades absolutamente legítimas. Pero por otro lado hay otros sectores que se niegan a la renovación urbana, pero sí demandan una alta cantidad de soportes de espacio público, de equipamientos, pues porque hay unos déficits eminentes. Entonces esa es la primera controversia. Otra controversia es, listo, yo ciudadano, como parte del 38% de la localidad de Chapinero que nos presentaba Mauricio, pues puede ser apático, digamos, a las problemáticas de los entornos en los cuales vive, pero sí espera que las cosas mejoren, pero tampoco pues toman acción un poco y se apropian en generar esos cambios rotundos en su entorno. O pues también nos organizamos como comunidad y empezamos a impulsar proyectos un poco más desde abajo hacia arriba, que es lo que buscan al final de cuentas pues estos modelos de gobernanza de las 3 escalas que vimos el día de hoy. Como muy bien lo señaló Gustavo Carrión en su primera intervención, en el primer panel, como muy bien lo mencionaron Jaime en el anterior panel, como unos modelos de gobernanza descentralizados y de verdad construir de abajo hacia arriba. Entonces esas son las controversias con las cuales uno se enfrenta y toma la decisión también de mediar un instrumento para poder tomar las mejores decisiones de una manera constructiva en el camino. Entonces esas controversias las estructuro aquí a partir de 2 preguntas. Uno es responder entonces para qué y por qué de las actuaciones estratégicas y luego entonces cómo las vamos a operar. Y como lo vimos en el video, pues las actuaciones estratégicas son importantes para el modelo de ordenamiento territorial porque ahí van a confluir una cantidad de proyectos y sobre todo una cantidad de inversión pública que tenemos que empezar a amarrar con acciones comunitarias y acciones privadas para que estén bajo la misma sombrilla y no cada quien empiece a jalar para su lado, sino que realmente se consoliden bajo unos entornos mucho más agradables. Digamos, en esta diapositiva vemos esos entornos donde se confluyen los diferentes proyectos y apuestas del modelo de ordenamiento territorial, pero sobre todo que hacen parte de esa red mayor de actividades, Mauricio, que señalabas en una de tus diapositivas. Entonces son unos ámbitos que al final de cuentas pues son de interés general de ciudad, son unos proyectos de ciudad y por lo tanto pues tienen una jerarquía. Y al ser, digamos, tener esa jerarquía pues se prevé un proceso previo al desarrollo intensivo. Esa es la propuesta del plan de ordenamiento territorial, evitar desbalances territoriales y que por el contrario pues se promueva un desarrollo mucho más adecuado e incluyente. En ciertos sectores como pueda ser Santa Ana Occidental o otros sectores, otros barrios donde encontramos algunos inmuebles que ya resultan ser un poco obsoletos o limitantes por diferentes dinámicas cambiantes como puedan ser pues cambios generacionales o los cambios de usos que ya su infraestructura pues no permite. Eso, digamos, Andrés me mencionaba, no, pues es el mueble viejo que ya no le cabe el televisor nueva de última gama. Ese tipo de aspectos en los cuales nos encontramos en algunos de estos sectores que demandan entonces una renovación urbana y que si no tomamos esa acción pues puede repercutir en un abandono de esos inmuebles o en un empobrecimiento, digamos, de sus propietarios o en un deterioro también del entorno urbano y eso tiene todas sus consecuencias en seguridad, en aspecto, etcétera. Entonces si permitimos la renovación urbana por vía de licenciamiento directo y digamos dejándolo un poco al mercado, corremos el riesgo de tener unos desarrollos de unos edificios altísimos que se conciben como entonces unas islas urbanas un poco apáticas a su entorno y sin garantizar entonces todos las calidades urbanísticas y los servicios de soporte, pero además de definir cómo vamos a financiar pues desde el distrito todos los soportes que estamos obligados en todo caso a llevar allí. Entonces, por consiguiente, se requiere un instrumento que medie, digamos, que esa renovación, que medie en esos ámbitos para establecer cuáles puedan ser esas reglas de juego que me mencionabas también en nuestra conversación anterior, pero no solamente las reglas de juego en términos urbanísticos,
que es lo que me he referido, sino reglas de juego también en términos de gobernanza, es que creo que es lo más importante. Entonces, este instrumento, pues aparte, además de ser un instrumento de planeamiento y de gestión del suelo, que lo es, pues es un instrumento de gobernanza en sí mismo. Es el que va a buscar empoderar a las comunidades, vincularlas y realmente pues que tengan un protagonismo en lo que va a pasar allí mismo. Esto, el plan de ordenamiento, lo que se define en el plan de ordenamiento, pues eso es un marco general, el POT es el punto de partida para lo que se tiene que empezar a desarrollar allí, pero la participación es cuando inicia, es ahora, sobre todo este conversatorio que estamos haciendo hoy, en el que pues queda grabado, de pronto escrito sobre piedra, pero que puede empezar a correr y a difundirse, es parte de nuestro objetivo, justamente, empezar a hacer una pedagogía. Esto es un instrumento nuevo que genera muchas incertidumbres, sin duda alguna, pero que la participación y la real construcción de eso inicia es ahora, este año, y tiene pues de ahora en adelante un tiempo, y todo depende también de la iniciativa de las mismas comunidades. Entonces, por su importancia en ¿ve? Se me saltó una diapositiva, pero no importa, se las cuento. Por su importancia en estos ámbitos, pues tienen unas condiciones normativas particulares, digamos que más flexibles, y pues digamos que no es fortuito que coincidan con lo que nosotros llamamos tratamiento urbanístico de renovación urbana, o que coincidan con una mayor mixticidad de usos del suelo, pero es poder tener, digamos que toda la mayor flexibilidad para poder tomar las mejores decisiones de lo que se necesita en estos ámbitos según las necesidades y su vocación, pero por eso mismo se media un instrumento para poderlo, digamos que controlar el desarrollo como queremos que se dé allí de una manera organizada y controlada, y se puedan establecer las reglas de juego. O sea, ¿cómo sí, se permite ahí todo el desarrollo, pero entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Eso es, digamos que el objetivo de tener una actuación estratégica allí. O sea, el objetivo de delimitar, de trazar una línea que se llame actuación estratégica en un sector de renovación urbana o de grandes servicios metropolitanos o de áreas de actividad estructurante, es decir, como en los sectores donde permiten una mayor mixticidad de usos del suelo y de usos de mayor impacto, pues es poder controlar ese desarrollo y tomar las mejores decisiones en esas reglas de juego. Entonces, para poder garantizar que se gestionen efectivamente de forma adecuada, pues se define una condición a la norma mientras que podemos tomar esa decisión. Digamos que no lo podemos llamar congelamiento, porque en todo caso, pues esos predios ya pueden desarrollar su índice base en el tratamiento de renovación urbana, que si lo comparamos al decreto 190 casi que puede ser lo mismo que podrían construir, pero no podrían desarrollar las mayores edificabilidades que eventualmente permite el tratamiento de renovación urbana, porque primero necesitamos por una parte pues controlar la especulación, por otra parte necesitamos garantizar ese desarrollo adecuado y con todas las calidades del mundo. Necesitamos reducir el margen de distribución de cargas y beneficios, y es que recordemos que este perímetro es a su vez lo que nosotros llamamos un ámbito cerrado de cargas, de reparto de cargas y beneficios, y eso es que todas las plusvalías que se generen allí se reinviertan allí mismo para esos proyectos que necesitamos, todos esos soportes que necesitamos. Entonces, necesitamos entonces reducir ese margen de distribución mientras que podemos tomar las decisiones de las reglas de juego, pero además es poder garantizar que efectivamente se cumplan todos los derechos y pues la protección a los moradores. Entonces esa es la decisión, digamos que sobre todo ese es el objetivo de tomar esa decisión de limitar la norma mientras tanto, pero que en todo caso, el alcance de una actuación estratégica no va a ser cambiar la norma está dada desde el POT, digamos que no es un salto al vacío porque ya sabemos qué pueda pasar ahí, digamos en el caso de Chapinero o en el caso de Santana Occidental, que son los dos casos que traemos hoy acá, pues ya sabemos que esto es renovación urbana y área de actividad de grandes servicios metropolitanos. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos tener las mayores edificabilidades y podemos tener la mayor mixticidad de usos del suelo, y bajo esas condiciones pues se puede dar una negociación eventual sobre ese lote. O más bien, el propietario puede, pues una opción es esperarse a que se active, digamos que la norma y se active ese ámbito, o más bien vincularse, empoderarse, organizarse,
para que promuevan el aceleramiento de ese ámbito, que eso es justamente lo que queremos. Es decir, ponerle limitante a la norma también es un pellizcón, no solamente a la administración distrital, sino a todos como ciudadanía, porque esto es un proyecto de ciudad. Entonces, bueno, queremos activarlo, pues organicémoslo y trabajemos por eso, todos juntos. Entonces, pues eso es justamente lo que queremos y por eso lo llamamos también como un instrumento de gobernanza en sí mismo y que difiere de otras experiencias anteriores del POT anterior, como se refería Julio Mario en algún momento. Entonces, eso me da también para hablar de cómo operan y es que digamos que entendemos que esto no es suficiente la norma per se, sino que se necesita, entonces se requiere moderarla, se requiere sobre todo vincular, empoderar y dinamizar los procesos. Entonces sabemos que el desarrollo urbano pues no es necesariamente responsabilidad de la administración distrital porque los recursos van a ser insuficientes siempre en términos de dinero, en términos de recursos humanos y técnicos. Por lo tanto, pues el derecho a la ciudad también es el deber a la ciudad y es que se tiene que diseñar un modelo de gobernanza que vincule nuevos actores. Entonces aparece un actor como es el operador urbano que pues es el que tiene la experiencia de ejecutar y que tiene que formular también. Pero sobre todo que aparte de que tiene la capacidad de gestionar el suelo, pues es el que va a ser el garante desde un inicio en que se cumplan todas las políticas de protección a moradores y no que llegue en una etapa posterior, digamos que con pañitos de agua tibia, sino que desde un inicio esté tomando las mejores decisiones con la comunidad. Por una parte, y por otra parte pues están los privados y la comunidad, privados no solamente como inversionistas o como constructores o desarrollos inmobiliarios, etcétera, sino privados también pues como empresarios y como propietarios de los predios que quieran, tengan la capacidad de vincularse desde la formulación, que tengan la iniciativa para empezar a activar las actuaciones estratégicas. Y la comunidad, por supuesto, porque tiene que tener sí o sí pues un papel muy activo desde el inicio, no solo en la participación incidente, sino también en términos de veeduría y en términos de pues seguimiento en la ejecución. Entonces, pues esto para decir que no se puede, digamos, que esperar a que se lleguen proyectos para mejorar nuestro entorno y ser un poco apáticos a los problemas que nos pase como puede ser en algunos sectores, ni tampoco podemos caer en pensar en una inacción por malas prácticas pasadas, sino tratar de generar nuevas alternativas y construirlas en conjunto de ahora en adelante. Entonces, digamos que por eso se concibe este rol y simplemente traigo el procedimiento que se puede ver en el POT, pero para señalar sobre todo estos dos primeros pasos y es pues la iniciativa, digamos, cómo lo haríamos. Pues si un privado, una comunidad está interesada en hacerlo, se le acerca a un operador urbano como puede hacer la empresa de renovación urbana, pero creo que aquí lo importante sobre todo esa fase de directrices que es en la que nos encontramos actualmente y que este evento hace parte de esa fase y es definir cuáles van a ser esos mínimos que queremos en esos ámbitos. En términos urbanísticos, pero también cuáles van a ser esos mínimos de vinculación de los diferentes actores y que las posteriores fases de formulación y de concertación y ejecución no empiecen a divagar un poco, sino que el camino ya esté avanzado en qué es lo que sí o sí todos como ciudad queremos que pase allí. Entonces, bueno, un poco con esto cierro y quisiera darles la palabra a ustedes para que si tengan alguna reacción o comentario frente a algunas de las otras intervenciones. Mauricio, si quieres iniciar. Gracias, María Elvira. Mientras tú hablabas, hace poquito tuvimos una mesa de trabajo con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que es la capital del País Vasco. Y entonces nos contaban todo lo que habían hecho en la ciudad y cómo lo habían transformado, que además la transformaron, mejor dicho, total. Y en algunos casos tomaron decisiones de un día para el otro. Por ejemplo, triplicaron el valor de los parqueaderos de un día para otro en euros y eso pues vale billete. Entonces les preguntamos cómo hicieron para todo ese cambio. Para que los ciudadanos aceptaran con facilidad el cambio y nos dijeron, contamos con un activo que es muy fuerte, que nos permite
tomar decisiones colectivas y es cultura ciudadana. Ahí no había ni ordenamiento territorial, pues lo hubo, pero para ellos, cuando le preguntamos, el alcalde, digamos, nos dice, pudimos hacer todo esto gracias a que la cultura ciudadana en la ciudad es muy alta y eso nos permite tomar decisiones colectivas. Y eso me lleva a algo que a nosotros, y lo dije cuando estaba en mi presentación, lo más complicado para nosotros es conseguir acuerdos, construir objetivos comunes, visiones comunes y lo que yo coloqué ahí, ese sueño común. Porque como ciudadanos estamos convencidos de que la participación es que yo digo que pongan eso verde y aparece verde, y si no aparece verde me molesto. Y no optamos por esa construcción colectiva, ¿cierto? Cómo llegamos a acuerdos y cómo buscamos acuerdos, que es la parte más compleja. Y entonces, ahí creo que necesitamos todo un proceso de maduración política, administrativa y ciudadana que nos permita tener una visión colectiva de lo que es hacer ciudad y poder coincidir esas decisiones que toma la ciudad con mi visión particular y personal, mis sentimientos y mis emociones que juegan un papel fundamental en todo esto. Entonces, y algo que se trabaja muchísimo desde el liderazgo, que cuando empecé a trabajar en Corredor Verde y lo sigo haciendo, yo les digo, nosotros tenemos que hacer una gestión de pérdidas. No es solamente que esto es buenísimo para la ciudad y para los ciudadanos, sino es que también cualquier decisión que tomamos en la ciudad y en la vida también tiene pérdidas. Y si nosotros no hacemos esa gestión de las pérdidas, indudablemente hay alguien que va a decir, yo aquí estoy y aquí no me pararon bolas, y entonces yo puedo tomar una serie de acciones. Y la gestión de las pérdidas me garantiza con algo que yo gráficamente lo hago, y es que al final del proyecto, cuando tomemos la foto, estamos todos en la foto. Porque si alguien se quedó por fuera de la foto, ese alguien va a empezar a colocar una serie de reparos sobre las decisiones que se tomaron. Entonces, como esas consideraciones generales de mi experiencia y lo que estamos viviendo en Corredor Verde y lo que trabajamos allá y lo que hoy en día hago como profesor universitario, que también mi cátedra gira en torno a la gestión urbana, muy desde la participación ciudadana, muy desde esa toma de decisiones, cómo hacemos para que esas decisiones colectivas y los grupos de interés que están a lo largo del territorio urbano, pues trabajemos de la mano por tener una mejor ciudad. Eso es. Gracias, María Elvira. Gracias, Mauricio. Julio Mario, ¿qué reacción? Bueno, pues en principio, pues yo creo que pues entendemos, digamos, la argumentación por parte de la Secretaría. Sin embargo, pues sí seguimos con ese sinsabor de como comunidad no haber podido incidir en las decisiones. Del trámite también, creo que el caso de las actuaciones estratégicas o este caso específico de Teleport se suma seguramente a muchas otras inconformidades de otros grupos ciudadanos que en el CTPD, en el Consejo Territorial de Planeación, pues también lo expresaron, y en el mismo Consejo de Bogotá. Sin embargo, entendiendo que la norma está vigente, que está andando, pues creo que las reflexiones también, como le dije ahorita, en ese segundo tiempo, pues también creo que es un llamado a que esas reflexiones ciudadanas para la administración pues sirvan para mejorar, creo yo, para mejorar que en esa escucha a la ciudadanía. Y lo digo porque pues creo que también tenemos en la cultura ciudadana una cosa que es que las entidades, ¿qué es lo que quiere el jefe? ¿Sí? Entonces lo que diga el jefe, eso es lo que hay que hacer, y hay que escuchar al director. ¿Qué quiere? Es que el director dijo, y el director es que la secretaria dijo, y la secretaria es que el alcalde quiere o la alcaldesa quiere, y eso es la realidad, esa es la realidad. Entonces finalmente tenemos un afán del ordenamiento territorial. ¿Cuántos años tiene Bogotá? ¿Cierto? No es la edad de nosotros, la vida de la ciudad
se mide en otros tiempos, pero resulta que la vida de las administraciones se mide en unos afanes de que en 4 años yo tengo que tener todo. Entonces, como son periodos de gobierno, que también sería interesante hablarlo, este no es el espacio, pero en 4 años, con todo esto que es el diseño institucional, da para hacer las grandes apuestas. En 4 años, uno ve por lo menos en México, son 6 años, porque se posesionan los alcaldes, las alcaldesas, y ya el taxímetro está arrancando. Les miden en los primeros 100 días, ya empiezan mediciones, empiezan un afán, y este tema del POT, pues yo creo que no escapó a eso, que es una decisión donde hay que correr, métale el acelerador porque yo saco esto o lo saco. ¿Cómo? Así sea los trancazos, pero lo saco y lo decreto. Después ya uno le decora con argumentos, yo tengo el aval desde que me eligió la ciudadanía, entonces yo ya tenía la legitimidad y no dice, bueno, algunos comprarán el discurso, otros no. Pero finalmente yo digo, el diseño de ordenamiento territorial de la ciudad, que es tan complejo, interdisciplinario, algunos creen que es de arquitectos, de ingenieros, yo digo no, es de una riqueza enorme y complejidad enorme, y entonces a veces queremos zanjar el diálogo, la gente quiere participar, cuando se convoca al CTP cada uno tiene 1 minutico, 2 minuticos para hablar porque quieren participar 50, la reunión es interminable, entonces todas esas cuestiones para llegar a consensos es difícil. Entonces finalmente mi reflexión ahí es, creo que son decisiones a veces que desde el nivel máximo de decisión hacia abajo, pues tienen que cumplirle a la persona que está en la alcaldía, ¿cierto? A la alcaldesa, hay que sacarle los resultados y a veces pues pasar un poco por encima de la gente. Entonces yo por eso digo, no hablo con nombres propios, son las instituciones, es nuestra cultura y yo creo que a veces por correr, entonces dejamos unos planes de ordenamiento con bastantes defectos que luego ahí nos vamos a dar cuenta a futuro, así como nos dicen haga el acto de fe de que sí, la democracia es lo mejor que tenemos, sí, como cierto contentillo. Y yo realmente digo, no, yo sí creo que tenemos, y más Bogotá tiene un potencial enorme de profesionales, de gente muy capaz, pero que de todas maneras escapara a los intereses y escapara a ciertos factores que no le permiten que el diálogo ciudadano verdadero fluya, pues terminan estas situaciones que seguimos en unos contentos, creo que no tantos, otros con muchos descontentos y que de nuestra parte, pues en estas actuaciones estratégicas, pues esperamos que se abran esos espacios de diálogo para participar y también creo que de comunicación, porque creo que en algunos aspectos que hacías mención, pues cuando uno le habla a la ciudadanía, soportes urbanos, es que como que le están hablando en japonés y yo creo que también mejorar la capacidad de comunicación, porque finalmente son miedos y pues uno dice, bueno, esperemos a ver qué pasa, pero pues habrán otros recursos, seguramente las movilizaciones, las pancartas, etcétera, pero pues la ciudad avanza y nosotros con toda la disposición a seguir construyendo ciudad, a seguir participando y pese a las diferencias, pues todos somos ciudad y este es el plan de ordenamiento que por ahora nos toca. De acuerdo, Julio Mario, yo creo que tocas unos puntos muy importantes y es que, y creo que también fue la conclusión del panel anterior de las UPLs, hay que romper la barrera de cómo comunicamos y pues esto es lo que iniciamos ahora, pues este proceso de construcción pero de difusión y de pedagogía es parte de saber expresar las ventajas y los retos que tienen las decisiones, de cómo vamos a gestionar esas pérdidas, pero sí, digamos que como conclusión, diríamos, digamos, todos los temas están puestos sobre las actuaciones estratégicas, pero como conclusión de este panel y como el reto que se tiene sobre todo en esta fase de directrices en la que estamos es cómo rompemos esa barrera, pues bueno, por una parte de la planeación a la acción, y por otra parte de las intenciones, digamos, técnicas a la comunidad y saber interpretar y traer a colación pues las propuestas de la misma comunidad y en ese mismo, digamos que camino, promover el empoderamiento comunitario, realmente ayudar a construir ciudadanía pues desde ya. Entonces creo que eso es parte de los retos, lo aceptamos y lo recibimos como de muy buena manera.